Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Me encanta encontrarme con él. Ya sé que está conectado en nuestro locutorio virtual porque vamos a hablar, por supuesto, siempre de temas tan interesantes. Hoy día estamos solitos con Javier Álvarez y nuestro Fabián. ¿Cómo estás, Javier? Te ves radiante. Muy bien, fíjate. Aquí ya en la mitad del verano. Sí. No están en la mitad, Javier. Recién llevamos un mes de verano. Claro. Y uno podría pensar que pareciera que sí, ¿ah? Sí, se pone media fome la cosa, pero igual hay algo de entretención. ¿Vas a salir de vacaciones? ¿Saliste de vacaciones? ¿O no eres de los que toma vacaciones en verano? Voy a salir de vacaciones y como siempre voy al sur de Chile, que es un lugar es precioso. Que es precioso y que da mucha tranquilidad y reunión familiar. ¿Cierto? Yo también, mi familia es de Chiloé, fíjate. Sí, lo conversamos el otro día. Lo conversamos, ¿te acuerdas? Sí. Así que, bueno. Oye, mira, digamos, el ambiente político está bien movido con este tema de las pensiones, que era el tema que yo quería conversar contigo hoy día. Fundamentalmente porque, a ver, las pensiones, que básicamente las personas lo ven, ¿no es cierto?, como el ahorro que hacen, ¿no es cierto?, para la vejez, para cuando dejan de trabajar. Pero cumplen una función muy importante en la economía. En la economía son fundamentales para que, digamos, la economía se pueda desarrollar. Y a tal punto es importante esto que, revisando literatura y opiniones, algún economista, que no me acuerdo el nombre precisamente, pero decía que Chile había crecido en los últimos 30 o 40 años básicamente por dos razones. Por la minería y por el ahorro. Y el ahorro se explica fundamentalmente por el sistema de pensiones que nosotros tenemos, que es un sistema de capitalización individual, donde básicamente, ¿no es cierto?, los trabajadores ahorran en una cuenta personal para su vejez. Siempre se dijo que esta plata era una mentira, que ¿no es cierto?, que esta plata nunca iba a estar, que es lo más FP, ¿no es cierto?, con mucho eslogan. Pero, a ver, yo creo que la pandemia pudo demostrar que estos fondos estaban. Yo no comparto para nada la opinión de haber hecho estos repartos, digamos, de los fondos, pero por lo menos se demostró de que esto era real, que el sistema existía, que los fondos estaban. Que funcionaba. Y que los fondos estaban. Y es evidente que el sistema ha estado mal calibrado, y lo saben todos los economistas, ¿no es cierto?, de que con un 10% para ¿no es cierto?, una vida laboral que es limitada y con unas expectativas de vida crecientes, el 10% no alcanza para dar buenas pensiones. Entonces, aquí tenemos un problema de bajas pensiones, pero yo me atrevería a decir con total responsabilidad que no es culpa de la AFP, sino que es un problema de que primero las tasas ¿no es cierto?, de ahorro son bajas. Segundo, hay lagunas en las mujeres más que en los hombres, y por eso las pensiones de las mujeres son más bajas en general, además de jubilarse 5 años antes, ¿no es cierto? Y además porque los salarios han ido creciendo, entonces cuando uno ahorraba un 10% de un salario bajo hace 20 o 30 años, la verdad es que la contribución era re poca. Exacto. Pero las AFP han estado haciendo su pega porque lo que han hecho es que básicamente toman los recursos de los trabajadores, los invierten, prácticamente la mitad se invierten en el extranjero, porque este es otro mito, ¿no es cierto?, que dicen que las AFP han sido una fuente de financiamiento, los grupos económicos, y esos vuelven a ser eslogans, digamos, de gente que al parecer quiere destruir este sistema o se quiere apoderar de estos fondos, digamos, porque este ahorro, ¿no es cierto?, lo que ha permitido es que la economía crezca, y es lo que permite, por ejemplo, que muchas personas se hicieron dueñas de sus casas porque pudieron acceder a un crédito hipotecario. En los otros países donde no existen las AFP, o donde se han pelado la plata, digamos, no existe crédito. Entonces, este ahorro, ¿no es cierto?, que
que hacemos todos con nuestra contribución, permite que haya crédito y permite que la gente pueda acceder a créditos, tanto créditos de largo plazo, hipotecarios, como créditos de consumo. Entonces, esta demonización que se hace de este sistema, claro, ha permitido, ¿no es cierto?, que surjan la idea de reformar esto para que se generen mejores pensiones. Y ahí básicamente, ¿no es cierto?, conviven dos miradas que son ideológicamente bien distintas y que generan sistemas bien distintos, ¿no es cierto?, que es el sistema de ahorro como el que conocemos hoy día, ¿no es cierto?, que es nuestro 10%, y el sistema de reparto. Que, ¿no es cierto?, básicamente lo que se hace, ¿no es cierto?, es que ya no hay ahorro, sino que simplemente se toman las cotizaciones de los trabajadores activos para financiar las pensiones de los trabajadores que están inactivos. Este sistema nosotros lo conocimos en Chile, se ha conocido en muchos otros países, y claro, logra aumentar las pensiones automáticamente, digamos, porque, ¿no es cierto?, hay una masa de recursos que ya no solo proviene del ahorro y de la rentabilidad de los fondos de los trabajadores, que, ¿no es cierto?, que ahorraron antes, sino que es de un flujo de dinero automático, inmediato, que surge de los trabajadores activos. La mala noticia de eso es que, en general, en todos los países del mundo, estos sistemas terminan quebrados. Y terminan quebrados básicamente por una cuestión que es súper simple, que es una cuestión demográfica. Nosotros nos estamos envejeciendo y por lo tanto cada vez vamos a ser más los que vamos a estar en el sistema inactivo y van a ser menos los trabajadores activos. Por lo tanto, este es casi como un esquema Ponzi, digamos. Esto se termina acabando esta plata que, ¿no es cierto?, es de reparto, y por lo tanto este es un sistema que es bien injusto con las generaciones que vienen, porque las generaciones que vienen son las que van a tener que pagar esta cuenta. Entonces, al principio, claro, uno disfruta del reparto, y eso es que también a veces lo hace tan popular, y los políticos, para las cosas populares, es lo que estamos viendo hoy día. Son mandados a hacer, como dirían. Mandados a hacer. Entonces, pero esto finalmente termina siendo una irresponsabilidad porque en el fondo terminan quebrando el sistema. Javier, yo siempre cuando hemos conversado, a veces también te he hecho la pregunta, porque y en otros temas también a otras personas, que es como, en varias temáticas donde se solucionan, no hay que inventar la rueda, hay alguien que le tiene que haber funcionado parecido, porque claro, tú me vas a decir, a lo mejor no nos podemos comparar con un país del primer mundo en donde las cosas funcionan, pero hay ciertas cosas que son bastante globales, como el tema del envejecimiento, cada vez las sociedades tienen menos jóvenes porque hay menos nacimientos, eso le está pasando a todo el mundo, pero ¿de dónde podríamos sacar una idea? Porque claro, el tema de las pensiones se ha ido de a poco tratando de abordar. Hoy día hay una propuesta que tampoco convence a todo el mundo, tal como tú mencionabas. Tenemos un sistema que también se sabe que habría que hacerle mejoras, pero ¿en qué parte del mundo en alguna sociedad parecida o medianamente parecida a la nuestra, está funcionando algo como para poder tomar algo de ahí? Porque me imagino que alguien habrá llegado quizás a un sistema un poco mejor. A ver, lo primero es que nosotros estamos extremadamente bajos con respecto a las tasas de ahorro, comparado con los países de la OCDE. Hay informes y las tasas promedio están sobre el 17, 18%. Aquí hay una propuesta, ¿no es cierto?, de llegar al 16%. Estamos en el 10%, o sea, estamos muy bajos. Y por lo tanto, este sistema no va a generar nunca buenas pensiones, salvo que la gente que pueda haga su ahorro previsional voluntario. Por lo tanto, la primera respuesta es clave y es aumentar el ahorro. Eso... Ahora, ¿cómo haces ese ahorro, Javier? ¿Cómo haces ese ahorro pensando en que hoy día, por ejemplo, pensemos en un profesional joven? No todas las profesiones de un profesional joven, de un técnico, tienen sueldos que le permitan quizás destinar para tanto ahorro, pensando en que hoy día, por ejemplo, destinas mucho dinero, por ejemplo, a salud, jóvenes que tienen, por ejemplo, hijos chicos, también a educación. Leí el otro día el tema de las salas cunas que están por sobre los 400.000 pesos. Entonces,
¿Cómo se hace ahí el balance? Pensando en que, como tú mismo decías, a lo mejor un profesional que ya está en los 40, 45 va a tener un sueldo que le va a permitir generar más ahorro. Pero ¿cómo se hace en los años que son más importantes según nuestro sistema? ¿Cómo haces para Claro, ahí mira, a el ver, ahorro? haciendo un poco de pedagogía aquí en este tema, hay un parámetro que da cuenta de la calidad de las pensiones, que se llama la tasa de reemplazo. Y la tasa de reemplazo básicamente lo que hace es el cálculo de cuánto es lo que tú vas a recibir de pensión comparado con las remuneraciones que recibiste en la última época de tu vida. ¿Ah? No te pide el principio ni nada. Y algunos países un año, en otros es más de un año, pero básicamente es cuánto es lo que tú quedas ganando después que te jubilas. ¿Ah? Y los cálculos determinan de que si nosotros podemos llegar a un 16% a una cuenta de capitalización individual, las pensiones de los sectores medios pueden alcanzar tasas de reemplazo aceptables. ¿Ah? Podemos hablar del 70 al 80%. Porque hoy día, y este es un tema bien interesante que también se cruza acá en el tema, que es el tema de la pensión garantizada universal, que es la PGU, que haciendo un poco de historia, básicamente es la tercera gran reforma que se hace y que ni siquiera fueron tan grandes reformas. O sea, este sistema nuevamente tenemos un problema de trancamiento político que no ha sabido ajustarse en el tiempo. El sistema de pensión actual se genera en el año 80 y tenemos tres reformas que se hicieron. La primera que hizo el presidente Lago, que fue básicamente la creación de los multifondos, donde uno podía, ¿no es cierto?, puede elegir entre un fondo más riesgoso, pero que genera más rentabilidad en las etapas tempranas de tu carrera laboral, hasta, ¿no es cierto?, un fondo que es menos riesgoso, que es básicamente para cuidar tu patrimonio en los últimos años. ¿Ah? Eso fue la reforma del presidente Lago. Después vino la reforma que hizo la presidenta Bachelet, el año 2008, que básicamente lo que creó el Pilar Solidario. Y ahí surge un componente de solidaridad, ¿no es cierto?, que es básicamente con impuestos generales, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto?, la reforma que hizo hace unos pocos años el presidente Piñera, ¿no es cierto?, en el cual se crea la PGU y que básicamente lo que hace es generar una pensión garantizada universal para todas las personas, en realidad es para el 90% más vulnerable, que es casi todo. Uno de los proyectos justamente que hay ahora es universalizarlo, y que básicamente lo que hace es que genera un gran subsidio o un gran aporte con impuestos generales a las personas que no tienen pensión o tienen pensiones muy bajas, y este es un subsidio que es decreciente hasta las pensiones que llegan más o menos hasta 1 millón de pesos, o sea, pensiones que son sobre 1 millón de pesos no reciben PGU. Pero es un aporte muy importante, y esto lo que hizo fue que a las personas que tenían baja renta o prácticamente nada de renta, mejoraron mucho las tasas de reemplazo. O sea, en el sector más pobre, en el sector más vulnerable, con esta PGU, y esto igual son pensiones igual bajas, digamos, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas, digamos? Pero por lo menos ese sector que era muy, muy vulnerable, ¿no es cierto?, hoy día queda con tasas de reemplazo, ¿no es cierto?, que son mucho mejores, digamos. En promedio, las tasas de reemplazo con la PGU aguantaron más de un 10%, más o menos. Y en los sectores bajos eso fue mucho más importante, los sectores de más escasos recursos. Entonces, la solución aquí, lamentablemente, es ahorro. Es ahorro y el sistema político ha estado bastante movido estos días porque el gobierno, ¿no es cierto? Este gobierno tuvo un fracaso muy importante cuando trató de tramitar la reforma tributaria, trató de plantear un proyecto de reforma tributaria. Y básicamente le dieron un tremendo portazo, ¿no es cierto?, no aceptando la idea de legislar, lo cual obligaba ¿no es cierto?, a esperar un año para plantear cualquier idea nueva. Y en este caso, ayer por lo menos, ¿no es cierto?, esto está caliente en estos momentos, está ocurriendo ahora. Y tiene que estar así antes de febrero también. Claro, ¿no es cierto? Y ayer por lo menos se salió de las comisiones esto, ¿no es cierto?, la Comisión de Hacienda, y va a pasar a la sala. Y aquí estamos viendo la política desplegada en todo su esplendor. ¿No es cierto?, con el gobierno que no tiene mayoría y que para no recibir un nuevo portazo, lo que hemos visto esta hora, digamos, esta última hora, es como una apertura al ofertón,
¿no es cierto? Una política no muy seria, digamos. Eso es uno que ve, ¿no es cierto?, que la democracia cristiana, por un lado, hace una propuesta que el gobierno hace unos pocos días atrás no la encontraba nada de buena y ahora la encuentra maravillosa y fantástica, ¿no es cierto?, que es el 3+3. Oye, y hay que tener mucho cuidado, Javier, porque ya hemos visto normativas, legislaciones que han aparecido y que al final se nota que son aprobadas a último minuto con lo que vino, y en la práctica nos damos cuenta que son inabordables, que no se puede. No, y uno lo que ve que es un espectáculo, diría, un poco patético, digamos, es esto de que los políticos prácticamente se pelean la cámara de televisión por poner ideas más populistas, digamos. Hemos conversado de que uno de los grandes peligros de la democracia, ¿no es cierto?, está en la polarización y el populismo. De las 3P hablaban el otro día también de la posverdad. Y creo que aquí el populismo puede cambiar, digamos, porque aparece, ¿no es cierto?, el PPD pidiendo que acorten las tablas de, ¿no es cierto?, de sobrevivencia para aumentar las pensiones. Aparece el Partido de la Gente haciendo otro pedido que aumente el monto del autopréstamo. Entonces, esto empieza a parecer un cóctel, y como alguien dijo, un poco un Frankenstein. Entonces, donde un proyecto se le empiezan a poner una serie de aditamentos con el fin de virquinear estos votos, ¿no es cierto?, y objeto de que esto siga su tramitación. Entonces, lo que uno esperaría acá, ¿no es cierto?, es que haya un poco de seriedad. Yo creo que avanzar en una reforma de pensiones adecuada es absolutamente necesario y daría cuenta de una madurez política que uno echa de menos, pero uno lo que tiene que tener es una buena reforma, digamos, no una reforma populista, ¿no es cierto?, donde por conseguirse, ¿no es cierto?, resultados inmediatos, uno en realidad lo que hace es que termina destruyendo el sistema. Yo creo que aquí hay harta ideología por medio y poca técnica. Me parece que lo que se busca en general son resultados políticos de corto plazo, de manera de que, ¿no es cierto?, obtener una popularidad transitoria, popularidad instantánea, ¿no es cierto?, pero no se están mirando mucho las cuestiones de largo plazo y eso es algo que es preocupante. Cuando, ¿no es cierto?, la política actúa con seriedad, lo que uno obtiene son resultados de largo plazo mejores. Y cuando la política actúa, ¿no es cierto?, con una demanda populista, lo que uno obtiene son satisfacciones más de corto plazo, pero que finalmente hipotecan el futuro. Entonces yo creo que en este tema de las pensiones, como conversamos al principio, forma parte estructurante de la economía de un país. Es bien importante cómo estos ahorros de los trabajadores, ¿no es cierto?, y tú me preguntabas en algún momento de los países desarrollados, bueno, uno conoce, ¿no es cierto? Hay inversionistas, por ejemplo, internacionales que están en Chile, como este fondo de los profesores de Ontario, por ejemplo, que fueron dueños de nuestra sanitaria en algún momento en Concepción. O los fondos noruegos, por ejemplo, que también son conocidos. Entonces son ejemplos de ahorro en países serios donde, ¿no es cierto?, se entiende que el ahorro de los trabajadores es lo que le va a generar buenas pensiones, y no este sistema de reparto que lo que hace básicamente, ¿no es cierto?, es distribuir, unos recursos que no van a estar en el futuro, digamos, por una cuestión que es lo que te explicaba el tema ¿no es cierto?, de la demografía, de gente que envejece, que aumenta, y gente que trabaja, que es más joven. Nuestro Javier Álvarez entregándonos, por supuesto, este tema contingente. La reforma de pensiones sigue avanzando. Hay poco tiempo porque se quiere dejar todo más o menos amarrado antes de que se entre a este receso legislativo ya a partir de febrero y no dejar para marzo quizás el grueso de las conversaciones, que seguramente va a ser así. Va a ser un año 2024 absolutamente marcado por este tema. Sí, seguramente al gobierno le va a ir bien. Yo no soy brujo, pero me atrevo a decir de que sobre la base de todo este virquineo, digamos, probablemente esto va a pasar
a pasar la Cámara y van a obtener los 78 votos, pero va a ser bien pirquineado y veremos después esto cómo sigue en el Senado, que yo creo que ahí ya la tiene más difícil. Javier Álvarez, nuestro columnista. Javier, gracias por venir a acompañarnos este día martes. Que tengas una linda semana y ojalá lleguen pronto las vacaciones. Muchas gracias y para ti también, ¿eh? Que estén todos muy bien. Cuídate mucho. Adiós. Bien.